Clara giró lentamente la llave en la cerradura del elegante apartamento frente al mar, con el corazón golpeando como si marcara un tambor de guerra. Durante un año entero había vivido de palabras a través de una pantalla, de promesas susurradas en la madrugada, y al fin estaba allí, cruzando el umbral de lo que creía ser su nueva vida. Había renunciado a su mundo en la capital, a un reconocido puesto como restauradora de arte que tantos admiraban, todo por él, por Marcos. La idea de llegar un día antes de lo previsto para sorprenderlo en aquel refugio que él había preparado para compartir le provocaba la alegría eléctrica de una niña a punto de abrir un regalo. Hasta el aroma salobre que entraba desde la terraza parecía bendecir un comienzo brillante. Arrastrando la última caja hacia la sala, un cosquilleo extraño la recorrió. El apartamento era impecable, decorado con un gusto minimalista y refinado, pero carecía de calor, de historia. Era como un escenario demasiado perfecto, digno de una revista, no de un verdadero hogar. No había retratos enmarcados, no asomaba un libro desgastado por el uso, ni siquiera un objeto cotidiano que contara la intimidad de una rutina. Debe de ser extremadamente ordenado, pensó, forzándose a espantar esa punzada de inquietud. Decidió entonces abrir sus maletas, queriendo impregnar aquel lugar aséptico con algo de sí misma, con un rastro de alma. Al abrir el armario de madera en el dormitorio principal, la incomodidad se transformó en una alarma muda. El espacio de Marcos estaba prácticamente vacío. Un par de trajes costosos y unas camisas de lino, impecables en sus perchas, pero nada más. Ni zapatos desgastados, ni esa prenda vieja con la que cualquiera descansa, ni recuerdos escondidos entre cajones. Era como un guardarropa preparado para una visita corta, no para la vida de un hombre real. Su mirada entrenada como restauradora, hecha para descubrir fisuras ocultas y rastros secretos bajo capas de tiempo, se activó de inmediato. Comenzó a revisar con calma, no por celos, sino por una urgencia casi profesional de comprender. Revisó cajones vacíos, miró bajo la cama sin conseguir nada, hasta que al rozar con los dedos el fondo del armario, notó una leve irregularidad en la madera. Pared falsa. Su pulso se aceleró. Forzó con cuidado el panel y éste cedió, revelando un hueco oscuro. Dentro, una caja metálica fría al tacto. Las manos de Clara temblaron. ¿Qué podía esconder Marcos? Probó combinaciones obvias, fechas de cumpleaños, números con significado para ambos. Ninguna funcionaba, hasta que recordó aquella secuencia que él utilizaba en contraseñas y que le había revelado una noche con voz melancólica. Es la fecha en que mi madre cumpliría 60 años. Tecleó los números. Un suave clic confirmó que la caja estaba abierta. El contenido era un golpe brutal. No había cartas románticas ni recuerdos familiares. Había 3 pasaportes, todos con el rostro de Marcos, pero con nombres distintos: Alejandro, Javier y Daniel. Junto a ellos, escrituras de propiedades, cada una bajo el nombre de una mujer diferente, y una pila de tarjetas con profesiones inventadas: asesor financiero, inversionista en arte, consultor inmobiliario. No era un hombre, era un personaje mutable, un fantasma con 1000 vidas. El impacto final la dejó sin aliento. En el fondo, una carpeta de cuero con un solo documento: un borrador de cesión de bienes. Allí figuraba su propio nombre, Clara, como persona que entregaba, y el de Marcos como beneficiario. El objeto, su pequeño estudio de restauración, la herencia más valiosa que había recibido de su abuela. En ese instante lo comprendió. Ella era la próxima víctima en su lista.
El dolor le atravesó el pecho, pero se disipó pronto, reemplazado por una furia serena, afilada y gélida. No iba a llorar, no iba a huir. Había sido atraída a una mentira, sí, pero ahora aquella mentira pagaría caro. Si él era un cazador, ella se convertiría en la trampa. Con admirable calma, devolvió los objetos a su sitio, cerró la caja, ajustó el panel secreto y se miró en el espejo. La mujer que la observaba no era la misma que había entrado una hora antes con ilusiones. Sus ojos ya no brillaban por amor, sino por determinación helada. Su revancha no sería un arrebato, sino una obra minuciosa, pensada como lo haría una artista paciente que descubre cada capa bajo una pintura falsa. Memorizó rápidamente uno de los nombres en las escrituras: Valentina, su primera pista. Tomó su celular, buscó a aquella mujer en una red profesional y allí estaba, arquitecta exitosa. Clara escribió un mensaje calculadamente inquietante. Hola, Valentina. Soy Clara. Creo que las dos conocemos al mismo hombre, aunque quizá tú lo llames por otro nombre. Tenemos que hablar. Es urgente. Lo envió y borró cualquier rastro. Todo ocurrió justo a tiempo. La puerta se abrió y el sonido de las llaves anunció a Marcos. Respiró hondo, ajustó en su rostro la sonrisa más radiante que poseía y se preparó para la mejor actuación de su vida. El verdadero juego había comenzado. Él entró fingiendo sorpresa, que al instante se transformó en un derroche de alegría ensayada. Clara, mi amor, no esperaba verte hoy, pensaba que llegarías mañana, dijo mientras la abrazaba con fuerza. Ella percibió el perfume caro que antes la reconfortaba, ahora convertido en un aroma de peligro disfrazado de encanto. Forzándose a relajar su cuerpo, correspondió al abrazo con ternura simulada. Quería darte una sorpresa, tenerlo todo listo para cuando volvieras del trabajo, respondió con voz serena, tan convincente que la sorprendió a ella misma. Por un instante, él la sostuvo de los hombros mirándola con intensidad, y un escalofrío se deslizó por su espalda. Temió que pudiera leer la verdad en sus ojos, pero lo único que recibió fue una sonrisa encantadora y su frase calculada. Eres la mujer más especial que he conocido. Vamos, cuéntame todo sobre tu viaje. Esa noche fue pura representación. Clara relató una versión cuidadosamente editada de su llegada, mientras él hablaba con seguridad de otro día lleno de reuniones importantes. Lo estudiaba en cada gesto. Era un actor experto, mezclando mentiras con verdades inofensivas. Mencionó un gran negocio que estaba a punto de concretar, un trato que aseguraría el futuro de ambos. La palabra futuro retumbó en la mente de Clara como una sentencia. Para él significaba dejarla con las manos vacías. Cuando Marcos se metió en la ducha, el celular de Clara vibró de forma sigilosa. El mensaje de Valentina la hizo contener la respiración. «Llámame», acompañado de un número. El corazón le dio un vuelco. Aquello era real, no estaba sola. Esperó con paciencia hasta que los latidos tranquilos de Marcos en el sueño llenaron la habitación. Deslizó su cuerpo fuera de la cama, se refugió en el baño y, con manos temblorosas, marcó el número que había aparecido en la pantalla. La voz que respondió al otro lado de la línea era firme, aunque impregnada de una fatiga profunda que Clara reconoció de inmediato. Sabía que este momento llegaría, murmuró Valentina tras escuchar su presentación. Déjame adivinar. Para ti, se llama Marcos, dice ser un inversionista y te prometió protegerte a ti y a tu patrimonio. Sus palabras fueron como un golpe que la dejó sin aire. En mi caso, se presentó como Alejandro, un consultor financiero, continuó ella con amargura. Me quitó casi todo lo que tenía. Cuando lo enfrenté,
Desapareció como si nunca hubiera existido. Quedé sola, con deudas y con la vergüenza de haber sido engañada. Clara apenas pudo susurrar: ¿No podemos acudir a la policía? La respuesta fue una risa apagada, cargada de amargura. Lo intenté. Para ellos no era un crimen, sino un mal negocio. Todo lo firmé por voluntad propia, y él es como un espectro, legalmente inalcanzable. Por un instante la desesperación amenazó con tragársela, pero algo más fuerte surgió en su interior, la rabia templada que la mantenía erguida. Esta vez será distinto, dijo con seguridad en su voz, porque ahora no sospecha que conocemos la verdad. Y lo más importante, no estoy sola. Hubo un silencio pesado hasta que la voz de Valentina adquirió un matiz distinto, un destello de esperanza. ¿Nosotras?, me preguntó con cautela. Sí, confirmó Clara. Y sospecho que hay otra más, Elena. Ella es abogada. Valentina dejó escapar un jadeo reconocible. Él la llamaba Javier. Elena fue la más perspicaz de todas. Descubrió sus tretas antes de que la dañara seriamente, pero la intimidó hasta que se apartó. Tal vez esté lista para luchar ahora. Los días siguientes se transformaron en un delicado acto de equilibrio. De día, Clara era la compañera devota. Recorría galerías de arte con Marcos, escuchaba fascinada sus supuestos planes y hablaban sobre muebles y decoración. Él desplegaba su encanto con la seguridad de un cazador paciente, persuadiéndola lentamente. «Sabes, cariño», comentó una noche mientras contemplaban el océano desde la terraza, «el mercado del arte es muy inestable. Tu estudio es una joya, pero a la vez un bien vulnerable. Deberíamos protegerlo». Clara fingió preocupación, preguntando casi en un susurro: «¿Protegerlo cómo?». Entonces él esbozó una sonrisa de zorro. «Con un poder notarial. Me autorizarías a gestionar tus bienes, a vender en caso de una oferta tentadora y a reinvertir en activos más seguros. Todo para garantizar nuestro futuro. Tú solo tendrías que dedicarte a lo que amas, el arte». Pero en las noches, lejos de la mirada de Marcos, Clara se transformaba. Con la puerta del estudio cerrada, participaba en videollamadas secretas con Valentina y Elena, 3 mujeres traicionadas, unidas ahora por la misma herida. Valentina, metódica y calculadora, ponía las piezas del plan. Elena, con su precisión jurídica, trazaba el marco legal. Y Clara, con su temple de restauradora y su papel de novia enamorada, era la pieza que atraería al depredador hacia la trampa. «El poder notarial es su método favorito», explicó Elena en una de las reuniones clandestinas, mientras su rostro serio aparecía en la pantalla. «Lo usará para liquidar todos los bienes y transferirlos al extranjero. Necesitamos un documento falso que aparente ser genuino, pero que lo incrimine en cada movimiento. Cada firma suya será una confesión disfrazada». Entonces surgió la idea decisiva. «Yo redactaré un poder notarial con cláusulas ocultas imperceptibles para él, que lo comprometerán legalmente. Y agregaremos un disparador digital. Si intenta transferir fondos a una cuenta no autorizada, recibiremos una alerta inmediata y también un contacto en la policía». El plan estaba lleno de riesgos, pero era ingenioso. La última pieza la pondría la tecnología. Valentina conocía a un especialista en seguridad que debía un favor antiguo. Él instalaría discretamente un software de vigilancia en la computadora personal de Marcos y una microcámara en algún objeto de la oficina. Fue Clara quien decidió el camuflaje. Compró un portarretratos digital. Se lo entregó como un detalle romántico. Un regalo para poner nuestras fotos, nuestros mejores momentos. Marcos, encantado por su propia vanidad, lo aceptó sin sospechas y lo colocó justo frente a su ordenador,
Sin saberlo, había cedido la mejor vista de su propio desenlace. Todo estaba preparado. La tensión, sin embargo, fue desgastando a Clara. Su papel exigía sonrisas falsas, caricias fingidas y promesas huecas. Había ocasiones en que el encanto calculado de Marcos despertaba en ella un eco de la antigua ternura, pero bastaba recordar la caja, los pasaportes falsos y los nombres de las mujeres que él había condenado para recomponerse. Ya no luchaba solo por su propio futuro, lo hacía por todas ellas. El momento clave llegó cuando tuvo que ceder y firmar el documento trampa. Dejó pasar 2 días mostrando dudas, fingiendo nervios y lanzando comentarios ambiguos. Marcos, es un paso tan grande, necesito estar segura de que es lo correcto. Cada vacilación lo aferraba más a su papel de conquistador. Él respondía redoblando el fuego de su falsa devoción, flores, cenas elaboradas, planes de un porvenir lujoso. Finalmente, una noche, Clara bajó la guardia de mentira y lo entregó con lágrimas calculadas. Confío en ti, más que en nadie. Si esto es lo mejor para nosotros, lo firmaré. Marcos la abrazó con gesto triunfal, saboreando su victoria como un amante satisfecho. Al día siguiente, frente al notario, Marcos firmó aquel documento con un brillo arrogante en los ojos. Clara, en cambio, sentía la serenidad tensa de quien ve a la presa caer en la red. Esa firma no sellaba un contrato, sino una confesión. Con el documento en su poder, Marcos se volvió aún más soberbio. Pasaba horas encerrado en el despacho, rodeado de gráficos, balances y supuestos planes de inversión. Desde el portarretratos digital, las 3 mujeres seguían cada una de sus maniobras. Lo vieron acceder a las cuentas de Clara, inspeccionar los extractos y preparar transferencias hacia cuentas en paraísos fiscales. Cada clic era otra prueba. Cada llamada clandestina era otro clavo en su propio ataúd. La espera fue insoportable hasta que una mañana despertó exultante. Hoy tengo una sorpresa para ti, mi vida. Prepárate para la mejor noticia que escucharás jamás, dijo besándola en la frente. Clara comprendió de inmediato. Había llegado el momento culminante. Avisó a Valentina y Elena. Elena, a su vez, activó a su contacto en la policía. Esa misma tarde, desde la pantalla del software de vigilancia, Clara observó a Marcos sentado frente al ordenador. Parecía calmado, seguro de sí mismo, incluso aburrido. Ingresó con sus credenciales al sistema bancario amparado por el poder notarial. Clara sintió los latidos desbordarse. Eran los ahorros de una vida, la herencia de su abuela, lo único que conservaba de su pasado a punto de ser borrado. Marcos tecleó el número de una cuenta en las Islas Caimán, repasó con satisfacción todos los datos y, sonriendo con arrogancia, presionó el botón. Confirmar. En ese preciso instante, el sistema de Elena emitió la alerta silenciosa. El teléfono de Clara vibró con un mensaje único. Activado. Inspiró hondo. El desenlace había llegado. Marcos se levantó de la silla estirando los brazos con la satisfacción de un depredador que cree haber ganado. Se disponía a salir del despacho, tal vez para buscar una copa con la que celebrar su hazaña, cuando la campana de la puerta sonó con un timbre seco y lleno de autoridad. Su ceño se frunció de inmediato. ¿Esperamos a alguien?, preguntó con un hilo de inquietud en la voz. Clara, serena, negó lentamente. No que yo recuerde. ¿Por qué no abres tú? Él se acercó con paso inseguro, mirando por el ojo de la cerradura, y entonces su expresión cambió por completo. La calma se evaporó de golpe, dando lugar al terror puro. Giró hacia ella con un susurro desgarrado. Es la policía.
¿Qué quieren aquí? Clara caminó hacia él, quitándose por fin la máscara de dulzura que había sostenido durante semanas. Vinieron por ti, Marcos. O debería decir Alejandro, Javier, Daniel. El rostro de aquel hombre experimentado en engaños perdió el color. La verdad, rápida y brutal, se reflejó en sus ojos. La campanilla sonó de nuevo, esta vez acompañada por un golpe duro contra la madera. ¿Policía? Abra la puerta. Paralizado, quedó atrapado entre la mujer a la que pensó manipular y la justicia que lo reclamaba. Fue Clara quien abrió la puerta, apartándolo con un gesto firme. 2 oficiales penetraron en el apartamento y tras ellos aparecieron 2 figuras femeninas. Marcos no las conocía en persona, pero sus rostros eran inconfundibles: Valentina y Elena. Eran los fantasmas de su pasado, convertidos en juezas de su presente. Sus ojos saltaron de una a otra, comprendiendo al fin la magnitud de la trampa. No enfrentaba a una víctima, enfrentaba a un tribunal. Marcos queda detenido por fraude y falsificación de identidad, declaró uno de los agentes. Él no opuso resistencia. El maestro del disfraz había quedado desnudo. Mientras se lo llevaban esposado, lanzó una última mirada a Clara. No había odio ni súplica en ese gesto, solo una incredulidad atroz. La incredulidad del jugador invencible que nunca previó la jugada que lo derrotaría. Ella sostuvo su mirada con una calma congelada. El miedo ya no existía, lo había reemplazado la certeza de la justicia. El portazo cerró también un capítulo de su vida. Por unos segundos, el silencio llenó el apartamento como un eco ensordecedor. Luego, las 3 mujeres compartieron un mismo suspiro, un exhalar pesado que parecía llevarse años de dolor acumulado. No hubo gritos de triunfo ni aplausos, solo la paz amarga de haber sobrevivido. Se acomodaron juntas en la sala que había sido escenario de la farsa, y allí, sin máscaras, comenzaron a contarlo todo, no como víctimas, sino como sobrevivientes. Cada engaño, cada palabra falsa de Marcos fue desmenuzada hasta perder poder sobre ellas. Esa noche no eran desconocidas que compartían un verdugo, eran aliadas que habían ganado la misma guerra. El proceso judicial avanzó con rapidez. Las pruebas eran incontestables. El documento notarial manipulado por Elena, las grabaciones del portarretratos, el sistema informático que rastreó cada movimiento en el banco y, sobre todo, el testimonio conjunto de 3 mujeres que ya no callaban. El abogado defensor intentó disfrazar los hechos como una ruptura amorosa malentendida. Patético. La fiscalía, reforzada por los argumentos contundentes de Elena, destruyó cada excusa. No era una historia de romance truncado, era un patrón de cacería. Marcos fue condenado por fraude, falsedad y estafa. Pasaría años tras rejas, lejos de nuevas presas. Gran parte de lo que había arrebatado a Valentina y a otras víctimas fue rastreado y devuelto. La justicia, al fin, había respondido. Un año después, el sol de la tarde inundaba el taller de Clara, haciendo brillar partículas de polvo que flotaban suspendidas como recuerdos. El aroma de madera y aceites impregnaba cada rincón. El estudio, que estuvo a punto de ser despojado, ahora rebosaba vida. Con las manos manchadas de pigmento, Clara daba los últimos toques de barniz a un lienzo inmenso, un mar embravecido con olas feroces, bajo un cielo abierto y luminoso. Su historia, reflejada en color. El timbre sonó suavemente. Frente a la puerta estaban Valentina y Elena. Lo que comenzó como una alianza en la adversidad se había transformado en una amistad sólida. Llegaban con detalles sencillos: una botella de vino,
una caja de dulces. «Queremos ver tu obra maestra», dijo Valentina con admiración al contemplar la pintura. «Tiene tanta fuerza». Clara sonrió. «Tenemos fuerza, mírennos». Él pensó que éramos piezas frágiles, pero no comprendió que, unidas, tenemos más poder que nunca. Brindaron, no por la caída de Marcos, sino por ellas mismas, por la resiliencia, la hermandad y la formidable valentía de rehacerse. Elena había abierto un despacho especializado en ayudar a mujeres defraudadas. Valentina había diseñado un centro comunitario premiado. Y Clara había encontrado finalmente la verdad en su arte. Esa noche, ya sola, Clara sostuvo su teléfono. En la lista de contactos aún permanecía un nombre: Marcos. Una sombra digital de un ayer doloroso. Dudó unos segundos, recordando por un instante no al impostor, sino al rostro encantador del hombre que creyó amar. Sintió tristeza, pero no por él, sino por la joven inocente que había sido. Con un gesto firme presionó eliminar contacto, confirmación, y sonrió. Su victoria no fue verlo caer, sino levantarse ella. Convirtió los fragmentos de una mentira en la obra más valiosa de su vida, su propia libertad. Había restaurado no un lienzo, sino a sí misma. Y ese, comprendió al alzar la vista hacia la pintura de mar abierto, era el verdadero renacimiento. Si estuvieras en el lugar de Clara, ¿habrías tomado la misma decisión? ¿Confrontarías a la persona de la misma manera o buscarías otra forma de resolverlo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.